El 19 de septiembre de 1985 amaneció como un jueves cualquiera en la Ciudad de México, pero a las 7:17 de la mañana, un rugido subterráneo cambió la historia del país. Un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en la costa de Michoacán, sacudió la capital y varios estados del centro. En apenas 2 minutos, edificios enteros se derrumbaron, miles de vidas se perdieron y un país entero quedó en estado de shock. No era la primera vez que México enfrentaba un terremoto, pero la magnitud de la destrucción, el colapso de servicios y la respuesta oficial marcaron un antes y un después. Y aquí es donde los medios de comunicación jugaron un papel clave, tanto en lo que contaron como en lo que callaron. En 1985 México vivía bajo un sistema político hegemónico. El presidente era Miguel de la Madrid, perteneciente al PRI, que había gobernado ininterrumpidamente durante décadas. Los principales canales de televisión, en especial Televisa, tenían una relación muy cercana con el gobierno. Era una época sin redes sociales, sin internet, y donde la televisión y la radio eran prácticamente la única fuente de información inmediata para millones de personas. Lo que los medios decían, o dejaban de decir, podía marcar la diferencia entre la verdad y la ignorancia. Cuando el sismo golpeó, la devastación fue inmediata. Edificios emblemáticos como el Hotel Regis, el Hospital Juárez, el Edificio Nuevo León en Tlatelolco y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se desplomaron en segundos. Zonas enteras quedaron convertidas en montones de escombros. Las comunicaciones telefónicas colapsaron, las líneas de energía eléctrica fallaron y miles de personas quedaron atrapadas. Pero mientras la ciudadanía salía a las calles a buscar sobrevivientes, a rescatar vecinos, familiares y desconocidos con las manos desnudas, los medios tardaron en reflejar la verdadera magnitud del desastre. La primera reacción oficial fue de minimización. El gobierno emitió mensajes breves que hablaban de algunos derrumbes y daños menores, cuando en realidad la ciudad estaba llena de cadáveres, gritos de auxilio y humo. Televisa, en sus noticieros matutinos, repitió mensajes de calma y control, asegurando que todo estaba bajo supervisión. La estrategia era clara: evitar el pánico y proteger la imagen de las autoridades. Pero esa decisión dejó a miles de familias sin la información vital que necesitaban para buscar a sus seres queridos o saber qué zonas estaban más afectadas. Mientras los noticieros transmitían imágenes limitadas, los ciudadanos vivían una realidad brutal. Barrios enteros como Roma, Doctores, Centro y Tlatelolco estaban colapsando. En hospitales como el Juárez, pacientes y personal médico quedaron sepultados. El olor a gas, polvo y muerte impregnaba el aire. Los rescates improvisados empezaron de inmediato, vecinos formando cadenas humanas, estudiantes, trabajadores y amas de casa sacando escombros a mano, brigadas espontáneas como los famosos topos naciendo de la urgencia. La solidaridad mexicana emergió como una fuerza imparable, mientras el gobierno permanecía lento y los medios seguían transmitiendo imágenes de control y discursos oficiales. Poco a poco, la magnitud real empezó a filtrarse. La radio, menos controlada que la televisión, jugó un papel crucial. Estaciones como Radio Educación, Radio UNAM y algunas emisoras locales comenzaron a recibir llamadas de ciudadanos que reportaban derrumbes, desaparecidos y necesidades urgentes. La presión social obligó a los grandes canales a mostrar la realidad: edificios caídos, cuerpos en las calles, hospitales reventados. Cuando las imágenes finalmente llegaron a las pantallas, el impacto fue devastador. México y el mundo entero vieron la tragedia que las autoridades habían intentado suavizar. El gobierno de Miguel de la Madrid enfrentó una crisis de credibilidad. Su lentitud para declarar emergencia nacional, su negativa inicial a aceptar ayuda internacional y su aparente desconexión de la magnitud de la catástrofe generaron indignación. Durante las primeras 36 horas, la orden fue que el ejército se encargara de la búsqueda y rescate, pero los ciudadanos, cansados de esperar, ignoraron los cordones militares y comenzaron a excavar por su cuenta. La sociedad civil, organizada espontáneamente, demostró una eficacia que contrastaba con la burocracia oficial. Esa autoorganización dio origen a brigadas de rescate que hoy siguen activas, como los Topos de Tlatelolco. Los números son escalofriantes.
Las cifras oficiales hablaban de alrededor de 3.000 muertos, pero estudios independientes estiman que pudieron ser entre 10.000 y 20.000. La diferencia entre las cifras oficiales y las estimaciones ciudadanas se convirtió en un símbolo de la desconfianza hacia el gobierno y los medios. La televisión, especialmente Televisa, fue acusada de obedecer la línea oficial para no exagerar el desastre, cuando la realidad era imposible de ocultar para quienes caminaban por las calles destruidas. En este contexto, surgieron historias de heroísmo y tragedia que marcaron a una generación. Las enfermeras del Hospital Juárez que formaron cadenas humanas para salvar a recién nacidos, los vecinos que rescataron a decenas de personas con herramientas improvisadas, las brigadas que viajaron desde otros estados para ayudar. También hubo denuncias de edificios mal construidos, permisos irregulares, corrupción en los materiales y negligencia en las normas de construcción, especialmente en hospitales y escuelas. El sismo de 1985 no solo expuso la vulnerabilidad geológica de la Ciudad de México, sino también las grietas morales y políticas de su sistema. La respuesta ciudadana no solo salvó vidas, también sembró semillas de cambio político. La experiencia de autoorganización, el cuestionamiento a las cifras oficiales y la evidencia de corrupción impulsaron movimientos vecinales y sociales que, años después, serían claves para la apertura democrática en México. El terremoto mostró que la sociedad podía actuar por sí misma, sin esperar la orden de un gobierno centralizado. Esa conciencia colectiva fue uno de los legados más profundos del 19 de septiembre. En el terreno de los medios, el sismo de 1985 cambió la forma de informar en México. Si bien la televisión mostró su dependencia del poder político, también quedó claro que las audiencias podían buscar y difundir información por otras vías. La radio, los boletines vecinales y, años después, el nacimiento de medios independientes encontraron en este episodio un punto de partida. Muchos periodistas que cubrieron el terremoto recuerdan que fue el momento en que entendieron la responsabilidad social de su oficio más allá de las líneas editoriales impuestas. Décadas después, el sismo de 1985 sigue siendo una lección de memoria. Cada 19 de septiembre se realizan simulacros en escuelas, oficinas y plazas, no solo para recordar a las víctimas, sino para reforzar la cultura de prevención. Irónicamente, el 19 de septiembre de 2017, otro terremoto volvió a sacudir la capital, como un recordatorio de que la tierra no olvida y que la preparación nunca es suficiente. Hoy, con redes sociales, cámaras en cada bolsillo y transmisiones en vivo, es difícil imaginar un escenario donde los medios puedan minimizar un desastre de esa magnitud. Pero en 1985, la combinación de tecnología limitada, control político y estructuras mediáticas centralizadas permitió que las primeras horas de la tragedia estuvieran marcadas por el silencio oficial. Lo que los ciudadanos vivieron en carne propia contrastaba con lo que veían en la pantalla, y esa fractura dejó una marca permanente en la relación entre los mexicanos y sus medios de comunicación. El sismo del 19 de septiembre de 1985 no solo derrumbó edificios, derrumbó certezas, derribó la idea de que el gobierno lo controlaba todo y dejó claro que la fuerza de la sociedad civil puede superar cualquier estructura política. La solidaridad, la valentía y la organización espontánea de miles de ciudadanos demostraron que México es más fuerte cuando su gente se une, incluso frente a la negligencia o el miedo al que dirán. Hoy, casi 4 décadas después, el recuerdo de esas horas sigue vivo en las historias de quienes rescataron, de quienes sobrevivieron y de quienes no volvieron. Y aunque los medios han cambiado, la lección es la misma: informar con verdad es un deber, no una opción. La información es poder.